Cuando el trompo nos trata con desprecio y con odio y como si no valiéramos nada, es que él nos está viendo como negros, mulatos, indios y mestizos, razas tropicales y inferiores. Entonces decían de nuevo que como éramos una isla, dentro de los 20 grados latitud norte y 20 grados sur, ese clima nos hacía lujuriosos y pecaminosos, vagos y holgazanes, brutos y torpes mentalmente. Y que esa constitución no podía ser para gente degenerada e incivilizada, como nosotros. Una comunidad española, española caribeña, como éramos nosotros en 1898. ¿Está claro eso? El Código Civil de Puerto Rico era el Código Civil de España, que se aplicó aquí el 25 de julio de 1890. Era el Código de 1886. Y ese Código de España era superior a todos los sistemas de derecho civil que tenían los norteamericanos en 1898. Los americanos, con la excepción del estado de Luisiana, que fue una vez parte de España, o fue colonia española y francesa, tenían el Código Napoleónico, que es primo hermano del Código Civil Español, que es el que tenemos hoy en día. Tremendo ese código. ¡Wow! Y el código nuestro viene del emperador Justiniano, del 526 después de Cristo. Tiene la misma organización del famoso Codex Justinianus del gran emperador Justiniano, el jefe del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Y de ahí viene nuestro Código Civil. Hay sabiduría, mucha sabiduría. Los americanos, como no tenían nada, iban a eliminar el Código Civil, pero dijeron, espérate, si eliminamos eso, ¿qué tenemos nosotros para darle a este pueblo? Vamos a dejar ese código ahí. Y por el General Order 101, Orden General 101, dejaron vigente el Código Civil. Ahora, el Código Penal español, es una lástima, lo eliminaron para sustituirlo por el Código Penal de Montana o California, que era porquería de código, que mezclaba disposiciones sustantivas y procesales, una mezcolanza, pero el Código Penal nuestro era muy superior, es mucho mejor organizado, mejor estructurado. Pero esas son las incidencias del imperialismo y del colonialismo, ¿verdad? Imagínense, esto es el mapa de Estados Unidos, este es el este. ¿Qué le hicieron los americanos en 1828 a 1830 a las tribus Choctaw, a las tribus Creek, a las tribus Cherokee? ¿Qué le hicieron? Le quitaron todas las tierras y a punta de rifle y cañón cogieron todas las tribus del este de Estados Unidos y a punta de rifle las obligaron a caminar 1800 millas a los desiertos de Oklahoma para que se pudrieran allí de hambre, miseria, enfermedades y de sol, después de haberse muerto lentamente de frío y enfermedades en la marcha de las lágrimas entre el estado de Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, hasta cruzando el Mississippi hasta los desiertos de Oklahoma. El Indian Removal Act de 1828 y 1830 fueron las leyes federales que usó el presidente, ¿cómo se llama el presidente que aparece en los billetes que tenemos por ahí? Billetes de 20. Allá había 5 tribus, ay bendito, unas tierras de bosques verdes, manantiales, unas maravillas. Y le quitaron todo y le dijeron a cada niño, papi, tienes que irte ahora mismo con lo que tienes puesto, ¿sabes? La casa y todo, eso se queda aquí. Eso nos lo deja a nosotros la gente blanca. Y a punta de rifle se llevaron a las tribus indias desde el este de Estados Unidos a los desiertos de Oklahoma. En la marcha de las lágrimas, The March of Tears. Está en el internet, lo pueden buscar. Oigan. Y después de la guerra civil en 1865 hasta 1965, 100 años, ¿qué le pasó a los pobres negros ex esclavos americanos? Les violaron los derechos civiles, no los querían tratar como seres humanos. Las escuelas y las universidades prohibían la entrada de negros. Barbosa, el gran patricio estadista, ¿dónde estudió Barbosa? ¿Alguien sabe? Pero Barbosa sale de San Juan en 1885. Salió de aquí, de San Juan, y llegó una chalupa a Nueva York. Y allá en Nueva York, chinguín, llegó allí a la calle 115, a Columbia University.
Yo soy, I am Joe Barbosa and I'm coming here to study surgery. Quiero hacerme cirujano. Pero mira, negro asqueroso, aquí no le damos clases a negro. No te queremos. La Universidad de Columbia no permitía que gente negra pudiera estudiar medicina. Pero eso eran casi todas las universidades de Estados Unidos. Entonces Barbosa se enteró que en la Universidad de Ann Arbor en Michigan había el Colored and Indian Academic Program, programa académico para indios y negros. Y entonces va de Nueva York hasta Ann Arbor, Michigan, y aquí se matricula y lo tienen 4 años escondido allá atrás para que nadie lo viera, pues la universidad era bien racista. Y los negros y los indios los tenían en la parte de atrás de la universidad, allí segregados. Y por eso él se pudo hacer médico. Y llega en 1889, llega aquí a San Juan a practicar la medicina. Un hombre brillante, muy inteligente, hijo de esclavo, brillante. Barbosa, pero Barbosa tenía el problema, es que él quería la estadidad. Pero hablar de estadidad para una isla mulata y mestiza, para integrarse con un país racista, supremacista, como era la nación americana y siguen siendo, es una cosa descabellada. Si Barbosa hubiera ido a estudiar a la Universidad de Mississippi, a LSU, Louisiana State, lo hubieran matado ayer de entrada. Yo, como doctor en historia, Carlos, yo no sé si tú has estudiado eso, pero yo no entiendo por qué Barbosa se obsesionó con hacer Estado a Puerto Rico. Pero en una época que los americanos miraban para acá y les daban náuseas, tú decías que éramos negros, mulatos, indios, mestizos, razas tropicales inferiores. Eso prácticamente lo dividió de Muñoz Rivera, ¿no? Desde primero con España y posteriormente con Estados Unidos. Pero el caso es que las pretensiones de Barbosa, bendito, eran totalmente absurdas y irracionales. Miren, la nación americana, para mí, cuando Barbosa estudiaba medicina, estaban ahorcando 250 negros por año, que nosotros conozcamos. Mire, un negro americano miraba, yo era un negro americano, y miraba a la compañera por acá, de mirarla así, ya me podían quemar. Mira, miró a una mujer blanca, este es un negro presentado. Si yo me atrevía a salir, yo siendo negro, y salía con una mujer blanca, me podían matar esa misma semana, me podían quemar vivo. Está en el internet, están todos los linchamientos. Busquen Negro lynchings throughout the United States en YouTube. Segregation today. Y el lema en el sur de Estados Unidos era segregation today, segregation forever. Separación de raza hoy, separación de raza. No, era segregation today, segregation tomorrow, and segregation forever. Era. Segregación racial hoy, mañana y para siempre. Eso eran los americanos del sur. Pero en el norte también eran racistas. Martin Luther King fue a hacer una protesta en la ciudad de Chicago y dijo, menos mal, pues estos son blancos del norte. Y no bien puso los pies allí, le entraron a tiro, le tiraron con piedra, bueno, y la policía mirando así, esperando que macetearan a los pobres manifestantes negros, para después venir a intervenir cuando ya había sangre cogiendo y gente herida y gente. Es que los americanos son una nación racista. Pero yo no sé qué le ha pasado aquí a los boricuas que han estado soñando con integrarse a un país que nos odia y nos desprecia, que nos trata como M. Algo así pasó en Chicago con una puertorriqueña con una... ¿Alguien vio lo que pasó con una boricua que fue a un parque de diversiones y vio un viejo sinvergüenza, abusador y charlatán a faltarle el respeto? Mira, ¿qué pasa con esa mierda? Para carajo, aquí no te queremos. La insultó y lo humilló. Y la policía no hizo nada, estaba al lado. Se queja la policía y el otro guardia y hace así. No. ¿Qué es eso? Y hay otro video de unos boricuas de Cleveland que estaban viendo un juego de pelota y vinieron unos blancos, mira, Speaks, a gritarle, a insultarlos, humillarlos. ¿Qué es eso? Eso es racismo supremacista. ¿Pues saben qué? El estatus de Puerto Rico, ¿cuál es? Territorio no incorporado. ¿Alguien sabe lo que es eso?
Miren, alguien conoce, busquen una asignación informal que yo les doy, Carlos, permíteme darle una pequeña asignación. Busquen el caso en Google, un caso que se llama Granville Smith versus Granville Smith. 349 United States, página 1, exactamente a las 4 a la quinta. ¿Cómo suena? Sí. ¿Dónde está la tiza? ¿Dónde está? En el bolsillo. Ah, por acá está. Mi gente, miren, hay una decisión del Supremo de Estados Unidos que se llama, búsquenla así en Google, Granville-Smith versus contra Granville-Smith 349 United States 1 a la página 45, 1955, que es el año de esa decisión. Ahí el Supremo de Estados Unidos les va a decir que los territorios no incorporados, unincorporated territory, son los que no van para esta isla. Ahí está, 4x4 sin hacer billar. Ahí. Los territorios que no van para la estadidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y esa decisión aparece de nuevo en 1990 en una decisión que se llama United States versus Verdugo-Urquídez. Repite la misma proposición. Y esa decisión... Territorio que no va para esta edad. Y el Task Force Report del presidente Bush, 22 de diciembre de 2005, la página 6 a la 7 dice que somos territorios no incorporados y que esos son los territorios que no van para esta edad. Y eso se enseña aquí en Puerto Rico en la clase de derechos. Y uno estudia ley y se hace abogado y no le enseñan nada de eso. Nada. Jamás en mis 3 años de leyes, jamás me enseñaron a mí esa decisión. Ni el caso Verdugo-Urquídez. ¿Le puedo preguntar Sí. dónde, o sea, ya que usted mismo menciona que ese tipo de información no se la dan a ustedes, mencionan No, en la nos universidad? esconden la ¿Cómo histórica. usted supo, o sea, cómo usted se instruyó en esa? Pues yo soy ratón de biblioteca. Ok. Pregúntale a mi doña, mi tío siempre dejó hocico en las bibliotecas allí, O sea, toda esa información usted la encontró a base de libros. leyendo y estudiando. Pues yo soy Y los tengo el vicio congressional de la records. lectura. Mira, No bebo, no fumo y eso. y los Ajá. congressional records que Sí. enviamos a buscar los discos. Miren, y gracias al profesor López Sierra, ese hombre es un campeón, ese hombre es un titán, se crió en Estados Unidos, pero es más boricua, es tan y tan boricua que yo me siento mal, a veces pienso que es más titán que yo. Compañero López Sierra, un boricua criado en Nueva York que ama a su patria, ama a su vieja, punto, que dejó la buena vida allá y se vino aquí a chavarse de nosotros acá. Gracias, José, usted es un titán. No, pero hablarles de los discos, de los discos que mandamos a buscar. Pero yo he estado yendo, yo fui teniente paracaidista en el ejército, viví en Washington y estaba metido en los archivos nacionales. Y allí pues empecé a hacer esta investigación. ¿Sabes? Y entonces, después que me gradué de abogado, mi señora esposa, pues fui muchas veces a distintas universidades de Estados Unidos a hacer investigación histórica. Así que por eso es que les puedo dar la clase. Gracias a todos estos años de investigación histórica. Gracias, mami. Colega, yo quiero que le explique a los estudiantes lo que es el territorio incorporado y no incorporado. Porque Tremenda eso es pregunta. el elemento Profesor de importante. ustedes Porque me pide que explique esa diferencia. Gracias, Carlos, que esto es bien importante. Miren, la nación americana conquista la independencia en la batalla de Yorktown en octubre de 1783. Le dieron una pela a los británicos con la ayuda de la flota del almirante de Grasse, con dinero y pólvora española, y la flota francesa que ayudó a Washington a vencer a los ingleses. Los ingleses se rindieron y les reconocieron la independencia a los americanos. Oigan, entre 1783
a 1897, los Estados Unidos fueron conquistando territorios, pedazos de tierra que ellos llamaban territories, y todos ellos, miren, se les extendía la Constitución de Estados Unidos, se les prometía la estadidad, a todos se les hacía y declaraban ciudadanos americanos, y todos eran parte legal constitucional de los Estados Unidos. Nada de eso quisieron hacer los americanos con los territorios insulares. Territorios insulares viene de ínsula, que es una ínsula, una isla. Toda isla es una ínsula, y lo que sea esa isla es insular. Por eso era que la policía de Puerto Rico, en febrero de 1899, cuando se funda por el coronel Dexter, tenían el símbolo IP, Insular Police, IP. ¿Ok? IP. Esos territorios insulares, Filipinas, Guam, Cuba, aunque a Cuba le dieron la independencia en 1903, porque no se atrevieron a jampearse, no se atrevieron a apropiársela, a robársela, pero por poco se la tragan también. Y Puerto Rico fueron clasificados como territorios no incorporados. Eran aquellos territorios que estaban lejos, marítimamente hablando, lejos de Estados Unidos. Se veían poblados por razas inferiores, inferior races. ¿Está claro eso? Negros, mulatos, indios, mestizos, tagalos, higojotes, marayos, chamorros, chinos y negritos de Filipinas, de Guam y de Puerto Rico, alegadas razas inferiores que los americanos decían no podían ir jamás a la estadía, que no podían ser parte integral legal constitucional de ellos, de ahí territorios no incorporados. Ellos hicieron esa distinción entre territorios y territorios no incorporados. Estos tenían promesa de estadidad, pero los territorios no incorporados eran los que no tenían compromiso ni promesa de estadidad. Ese es el estatus formal oficial de nosotros, Unincorporated Territory. A mí me gustaría saber en qué se basaron para hacer esas diferencias, porque ahora mismo... Sí, porque en 1898 la nación americana pasan por un periodo de exaltación narcisística, racista, supremacista, blanca. Somos blancos, anglosajones, somos poderosos, somos ricos, somos aquí la gente más poderosa del hemisferio. Papá Dios nos dio el mundo entero, para nosotros más nada. Para los negros, indios y mestizos y otras, para el infierno son razas inferiores extranjeras. El mundo se hizo para nosotros los americanos nada más. Y esa es parte de la visión de la doctrina del destino manifiesto del hombre blanco anglosajón. Del año, ¿de qué año estamos hablando? La doctrina del destino manifiesto, 1845. John O'Sullivan, un irlandés bojachón, se inventa en el periódico de Democratic Review, un periódico barato ahí, racista. Destino manifiesto del hombre blanco. A las mujeres no las mencionaron. Blanco, anglosajón. ¿Alguien sabe qué es eso de anglosajón? ¿De dónde viene? La moderna Alemania tiene una región que se llama Hochsachsen, Alta Sajonia, y Niedersachsen, Baja Sajonia. Sajonia Alta y Sajonia Baja. Allá habían unas tribus alemanas muy guerreras. Esas tribus en un momento brincan y caen en las islas inglesas, y allá chocan con los anglos, tribus anglos. Inglaterra tiene una región que se llama East Anglia, West Anglia, refiriéndose a los anglos. Y esos sajones alemanes se mezclan con los anglos
Y de ahí salió lo de anglosajón. La lengua inglesa es una lengua anglosajona. Pero ¿saben qué? Es una lengua germánica, es una lengua alemana. De origen alemán. ¿Cómo se dice mamá en inglés? Mother. 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 La O inglesa es como una mother. ¿Y en alemán cómo se dice? Mutter. Padre en inglés. Father. Padre. No, y padre en alemán. Padre en inglés, father. Qué lindo, ¿verdad? Father. Y en alemán, Vater. Father. Vater. ¿Cómo se escribe? La B de Víctor es la letra alemana V. Nunca digan Vater. Esto es Vater. Padre. ¿Quedó claro eso? Y aprender del alemán también acá. Los boricuas tenemos que meter mano en distintos idiomas. Entonces el inglés es como el nieto de la lengua alemana. Y les digo a ustedes que el alemán está más cerca del español, del castellano, que quizás del inglés en pronunciación. La pronunciación alemana es muy parecida a la española, qué cosa. Pero los sonidos fonéticamente, el inglés es familia del alemán, es una lengua germánica. Lo que es el holandés, el flamenco, el holandés flamenco, el afrikaans, que es un holandés de África, y la lengua alemana con todos los dialectos alemanes, Hochdeutsch, Mitteldeutsch, Süddeutsch, todas esas son lenguas germánicas. Por eso es que es tan difícil para los de habla castellana española como nosotros tratar de pronunciar inglés, porque es que es un sistema fonético distinto. Estamos brincando de una lengua romance. El español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, el romanache, el provenzal, son lenguas romances. Miren, es más fácil entender un rumano que a veces entender un americano en inglés. Yo una vez hice un viaje de Rabat, Marruecos, a Dakar, Senegal, y al lado mío venía una doctora rumana y pudimos hablar allí, como no había más nada que hacer, y tengo aquí que hablar como pueda. Y esa señora me hablaba en lengua rumana y yo la hablaba en español y nos entendimos allí bastante bien. Así que una cosa son las lenguas romances, otras son las lenguas eslavas y otra cosa son las lenguas germánicas. Lenguas germánicas, el danés, el sueco, danés, sueco, inglés, alemán, todas esas son lenguas germánicas. Preguntas de ustedes. Pero quedó claro que el territorio no incorporado son los territorios no incorporados, son los que nunca se concibieron ni pensaron que podían jamás ir hacia esta isla por motivo de la composición étnica y racial y geográfica de los habitantes de esos territorios insulares, filipinos, cubanos y puertorriqueños y guameños. Pregunta a usted. ¿Y qué tal de Hawái? Hawái también. Pero, ¿cuál es la circunstancia geográfica de Hawái? Está sobre los 24 grados latitud norte. Están fuera de la zona roja. Nosotros estamos dentro de los 20 grados latitud norte, por lo tanto somos lujuriosos, pecaminosos, vagos y holgazanes en la visión jacita norteamericana. ¿Y qué métodos ellos utilizaban para hacer esa medida de 20 para acá, 20 para abajo? Idiota que son, eso es mala ciencia que tenían. Es que la ciencia 100 años atrás estaba despistada, la ciencia es así. Habían unas teorías alemanas de Karl Ritter y Friedrich Hetzel, etnógrafos, geógrafos alemanes, que decían que estudiando la geografía de los pueblos se podía determinar si eran inferiores o eran superiores. Oigan, y como a finales del siglo XIX los europeos blancos y los norteamericanos blancos eran los que dominaban el mundo, pues ellos inventaron una ciencia racista y nos la aplicaron a nosotros. Fíjense ustedes la aplicación del racismo histórico geográfico norteamericano. Miren, en la ley federal, si yo soy un gringo
un americano de Wisconsin, y me mudo a Alemania, Francia, Italia, España, ¿saben qué? Sigo votando ausente. Voto ausente por el presidente, vicepresidente, senadores, representantes, todos los legisladores de mi estado, como si estuviera en Wisconsin. Si me mudo a Puerto Rico, Islas Vírgenes o las Marianas del Norte, ¿qué me pasa? Pierdo mis derechos de voto ausente. Por blanco y majos azules que sea, los pierdo. Regreso a Wisconsin, vuelvo a votar por el presidente, el vicepresidente, senadores, etcétera, etcétera. Pero si me da con irme a pachanguear y a vivir en San Juan, Puerto Rico, o Islas Vírgenes, pierdo mis derechos de voto federal. ¿Qué cosa más? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esa ley federal? La visión del fatalismo o determinismo geográfico, que un americano blanco se va para las latitudes tropicales y el clima tropical los hace lujurioso y pecaminoso, bajo y holgazán, bruto y torpe mentalmente. Entonces no puede tener el voto, porque el voto es para el ciudadano virtuoso. Y un americano blanco que se muda para la zona tropical, el clima lo hace degenerar totalmente. O sea, ya los puertorriqueños casi todos se han movido para allá, ahora son... Y allá pueden votar. Ahora pueden votar, no supuestamente... Digo, hasta el día que los manden a freír pájaros, ¿verdad? Había escuchado que creo que no, los puertorriqueños creo que no van a tener derecho al voto per se. Bueno, el Congreso, como tiene poder plenario sobre nosotros, puede decir, mira, a los puertorriqueños me le quitas el voto, no van a votar más. Y ya está, que se chupen lo que sea dentro de la nación americana. Y no va, y país de Puerto Rico, Estados Unidos, pasaporte. Eso es lo que está pendiente por. Porque es que estamos bajo poder, es que estamos como esclavos. Los americanos en el Tratado de París nos definieron como esclavos. ¿Cómo así? ¿Qué dice el artículo 9, segundo párrafo del Tratado de París? El estatus o condición política y los derechos civiles de los nativos cedidos por España a Estados Unidos serán decididos y determinados por el Congreso. ¿De dónde venía ese lenguaje? ¿Alguien sabe? Del caso racista esclavista Dred Scott versus Sanford. Búsquenlo en el internet, caso de Dred, el esclavo Dred Scott versus su amo, Mr. Sanford. 60 United States 393. Busquen a las páginas 404 a la 413, 1857. Ahí está, lo pueden buscar en el internet. ¿Qué decidió el caso racista esclavista de Dred Scott ante la guerra civil? Tres cosas. Los negros no tienen derecho que los blancos tengan que respetar. Dos, los que descienden de gente negra traídos como esclavos en barcos holandeses a Jamestown en 1619 no pueden tener los mismos derechos, privilegios, inmunidades de los ciudadanos americanos blancos. Tercero, caso de Dred Scott, tercer elemento esclavista en el caso de Dred Scott, el estatus o condición política y los derechos civiles de los negros serán determinados y decididos por los blancos. ¡Wow! ¡Qué asquerosidad! Es una asquerosidad, eso es una atrocidad, eso es una real poca vergüenza. No le da vergüenza a la nación americana en sus libros de jurisprudencia de su Tribunal Supremo. Tienen esa decisión ahí montada, no la han sacado. No la han sacado de sus libros. ¿Por qué es esto? Eso es una poca vergüenza. Y yo como abogado, a mí como abogado me da vergüenza que yo tenga que bregar con la jurisprudencia de Estados Unidos que tiene ese maldito caso esclavista y racista. Pues vinieron los americanos, cogieron el tercer elemento ideológico racista esclavista del caso de Dred Scott
y lo metieron en el artículo 9 del Tratado de París, que le permitió a los americanos, al decir que nuestro estatus político y nuestros derechos civiles los iban a decidir los miembros, los políticos del Congreso, nos definieron como esclavos. Pero imagínense ustedes, si los derechos tuyos los vaya a determinar yo, pues tú serías mi esclavo. Así que básicamente eso responde a la pregunta que yo le pensaba hacer, Sí. que la independencia de Puerto Rico está en manos del Congreso. En manos del Congreso y en manos de nosotros. Porque si nosotros nos metemos esclavos, bravos, arrojados, valientes, yo soy esclavo, pero soy rebelde y cimajón. Cimajón, rebelde. No me gusta que me metan en cojas de esclavo. Y no me gusta que me fueten a mí, ni fueten a mi gente. Yo seré esclavo, pero soy rebelde y cimajón. Y voy a luchar hasta el día, mientras pueda respirar, para emancipar y liberar a este pueblo de esta condición de esclavitud que vive la nación puertorriqueña entera. Aunque sea el único que luche por eso, yo lo voy a hacer. Y voy a mí. Y les voy a ganar. Y voy a romper esas cadenas. La madre con las cadenas esas. Estoy harto de las cadenas esas. No quiero cadenas en casa. Esclavo rebelde. Cimajón. Para infierno con la esclavitud, para infierno con las cadenas. La madre para que nos puso cadenas de esclavos. Que viva la libertad. Abajo las cadenas, abajo. ¿Cuántos aquí quieren romper las cadenas de esclavos? ¿Cuántos quisieran seguir esclavos? Levanta la ropa. Oigan, colega, quiero que le explique la Compañero, decisión del Estado Libre Asociado cuando se implementa y posteriormente el caso de Sánchez Valle del pueblo de Puerto Rico para ustedes saben, coordinar. compañero doctor Carlos Pérez, profesor de ustedes, brillante, muy inteligente, se acordó de la situación del Estado Libre Asociado y ese infame, asqueroso caso de Pueblo versus Sánchez Valle. Oigan, de 1898 al 24 de julio de 1952 éramos una colonia clásica de Estados Unidos, ¿cierto? Colonia clásica, 4x4 sin acepillar, sin vaselina. Colonia clásica. Desde el 25 de julio de 1952, ¿qué ocurrió? Que se notara en la historia nuestra. Se proclamó el ELA, Estado Libre Asociado. Pero había un problema, que no éramos Estado porque no teníamos soberanía. No éramos libres porque estábamos bajo los poderes plenarios y omnímodos absolutos del Congreso. Y no éramos asociados porque la figura jurídica de la asociación presupone partes con igualdad. Y pues, si una parte es el amo y la otra es un esclavo, ¿qué clase de igualdad? Lo que hay es esclavitud. Así que no éramos ni Estado, ni libres, ni asociados. Para decir eso del saque, ab initio, como decimos los abogados. Oigan. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que los Estados Unidos se metieron en la ONU, Organización Naciones Unidas, desde 1945, fueron los fundadores, ¿verdad? Y las Naciones Unidas, en la Carta de la ONU, en el capítulo Romano 11, artículo 73, le imponían a los miembros una obligación. ¿Cuál era esa obligación? Descolonizar sus colonias. En otras palabras, todo el que se metía en las Naciones Unidas, que tuviera colonias, tenía que liberarlas. ¿Y los americanos querían liberar sus colonias? No. No querían liberar ninguna de sus colonias.
Por la presión de la ONU le impusieron la estadidad disfrazadamente en el 59, del 49 al 59, hicieron estado a Alaska y a Hawái. Esto tiene una historia tétrica, ¿saben? Ahora mismo hay movimientos independentistas en Alaska y los hay en Hawái, que quieren la independencia. Están furiosos porque les respetaron la estadidad. Y yo conocí a algunos independentistas de Hawái y de Alaska, en Washington DC, en una actividad especial a la que yo asistí allá para febrero del 95. Pero problema de la gente de Alaska y de Hawái, ellos tienen que resolver ese problema. Ahora bien, los americanos con Puerto Rico tenían un problema. Las Naciones Unidas le exigían, bajo la Carta de la ONU, que descolonizaran a Puerto Rico, pero los americanos no querían descolonizar a la isla. ¿Qué hicieron los americanos? Se inventaron un disfraz, disfrazaron la colonia clásica que tenían del 98 hasta el mismo 52, le pusieron un disfraz para meter gato por liebre a la ONU. Se inventaron el rimbombante, cachendoso nombre de Estado Libre Asociado, sin que fuéramos ni Estados Libres Asociados. Una poca vergüenza. Eso fue un abuso, un engaño, una atropella. Profesor, pero ¿cómo explica que entonces hay tanta gente que apoya ese lema? Porque este es un país farandulero que no lee, no estudia, que no investiga, es un país inculto, es un país que está pensando, viendo novelas turcas y novelas, tonterías por ahí. Bueno, hay no lee, no estudia. Hay un documental de Paco, La cultura de la ignorancia. Que la cultura de la ignorancia, les pido que vean ese video, se está exhibiendo. Y vean Filiberto Ojeda Río, hay un documental de también, Filiberto. también. Entonces, los Estados Unidos tuvieron que disfrazar la colonia con el nombre de Commonwealth en inglés y Estado Libre Asociado en español. ¿Por qué le pusieron al ELA Commonwealth? La traducción correcta hubiera sido que Free Associated State, ¿verdad que sí? Pero ellos no quisieron hacer eso porque ante el racismo del Congreso, si lo hubieran puesto al ELA, Free Associated State, el susto que habrían tenido los congresistas, hubieran salido corriendo, hubieran dicho, esa gente no puede ser jamás Estado. Yo no respaldo eso. Para evitar eso, usaron un nombre falso en inglés, Commonwealth. Pero ¿cuál es el problema de Commonwealth? Que Commonwealth, miren, es un régimen político cualquiera. Puede ser libre, independiente y soberano como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 2 o 3 países más que se llaman Commonwealth Pero también Commonwealth, hay 3 estados de Estados Unidos que usan como Commonwealth of Pennsylvania, Commonwealth of Delaware, Commonwealth of South Carolina, Commonwealth of Vermont, Commonwealth of New Hampshire. Todos los americanos usando la palabra Commonwealth fraudulentamente para describir el ELA, camuflajearon el ELA colonial con un nombre que sonaba bien en la comunidad internacional. La gente lo confundía o con una república independiente y soberana, un estado libre, soberano e independiente como Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Pero también lo podían confundir con un estado de Estados Unidos. De lo que yo le mencioné, las primeras 13 colonias americanas, al ganar su independencia, cañonazo y tiro limpio, se engancharon el nombre de Commonwealth of Virginia, Commonwealth of Nueva York, Commonwealth of New Hampshire, Vermont, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro eso? Una pregunta, pero sí. O sea, Estados Unidos quiere formar parte de la ONU, tienen que descolonizar. Lo que pasa es que ellos, los americanos, no querían descolonizar realmente su colonia, pero le metían presión a las potencias coloniales tradicionales como Portugal, España, Francia, Bélgica, Holanda e Italia para que liberaran sus colonias, para poderlas penetrar económica y comercialmente. Pero ellos no querían entonces liberar su propia colonia. Entonces disfrazar la colonia esta de Puerto Rico, la camuflajearon, la disfrazaron para confundir la opinión pública internacional.
Pero, ok, esa parte la entendí. Mi pregunta es, ¿quién está a cargo en el sentido de que recibí, ¿verdad? Viene la compañera, me dice, viene un ejemplo paténtico, por decirlo así, un huracán. Yo me tengo que preparar, tengo que informarme, buscar la información si es cierto o no. Sí. Entonces, las personas que recibieron, ¿verdad? Que están a cargo de la ONU, pues vino la compañera me dice... Y te aclaro que la ONU la está manipulando Estados Unidos. Estados Unidos ¿Quién está le cargando la ONU? controla parte del presupuesto y le aprieta por el... Si me sigue jorobando que si Puerto Rico es colonia, no van los chavos para allá, los millones no van para allá este año. Es una vieja táctica norteamericana. Exacto, porque quien está a cargo en el sentido de que esa información esté correcta, porque como usted dice, el que se informa y busca información sabe que no somos un Estado libre asociado. Lo que pasa es que hay hermanos puertorriqueños que están tan colonizados que se creyeron el embuste, el fraude del famoso Estado libre asociado, que no es ni Estado ni libre ni asociado. Es un problema que tenemos, un problema de incultura política, la falta de cultura política. Es que somos un país subdesarrollado, 500 años de colonial, 400 y pico con España y 120 con Estados Unidos nos han convertido en un pueblo colonial, uno de cuyos problemas es sus altos niveles de analfabetismo político, ¿verdad? Quizás ustedes son privilegiados porque vinieron a la universidad y se pueden enterar de esto, pero Chencho Bolondrongo y Juancho, el dueño del cafetín del barrio Jurutuco perdió arriba, pues no van a tener la suerte que han tenido ustedes, no van a tener el privilegio de tener troncos de profesores como el doctor Carlos Pérez, o como yo, o como el profesor López Sierra, y entonces, bendito, les comen el cerebro y se desorientan como unos generales por ahí. Ese es el problema. Por eso es tan importante que todo pueblo eleve su nivel de educación cultural, que eleve su nivel de conciencia, educación política. Carlos, ¿qué tronco de problema tenemos ahí? Pero ya empezamos, ya ustedes empezaron. Miren todo lo que han aprendido aquí. Todo lo que han aprendido aquí, lo que van a aprender con el doctor Carlos Pérez. Ustedes están hechos, los envidio. Y cuanto al caso de Sánchez Valle, que prácticamente descorrió el velo, ¿no? de la ignorancia. Muy buena ocurrencia. Miren, en el año hasta el 2000, hasta el 2016, en Puerto Rico había gente que dudaba que el ELA fuera una colonia. En Puerto Rico había gente que todavía tenía fe en el ELA, con todos los palos y humillaciones que ha cogido el ELA. Que si algo ha cogido más palos y más cantazos, peor que una pandereta de aleluya, perdón lo que sea aleluya, ha sido el Estado Libre Asociado. Eso han sido mamillazos, han sido batazos, cantazos, mamillazos de grandes proporciones. Gracias, compañero. Ha sido el ELA. Pónganse a estudiar esto del ELA del 52 y dan ganas de llorar. Mi padre era un estado librista y cuando yo aprendió todo esto, ustedes saben, quería llorar. Es más, se me chavó el viejo porque dejó de meterse los medicamentos de la diabetes y se me murió. Estaba bochornado porque él había sido un estado librista de tribuna. Era el Javito el viejo allá para el 60, al 64, cuando el viejo iba a politiquear a los mítines del Partido Popular en Aguadilla. Yo estaba allá al lado de un pinito chiquito así, yo allí con el viejo. Me acuerdo como si fuera ahora, al arriba, al lavar popular. Me encantaba esa canción. Tremenda marcha, ¿saben? Tremenda. Pero el movimiento bendito estaban colonizados. No iban para ningún lado. Y no fueron para ningún lado. Entonces, el Supremo de los Estados Unidos, en un caso llamado People versus contra Sánchez Valle. Sánchez Valle era un atorrante, tirador de droga, tirador de armas ilegales, que lo cogía el gobierno de Estados Unidos y lo procesó criminalmente, y entonces el hombre se cantó culpable y le metieron allá un montón de años ahí. Entonces, cuando Sánchez Valle iba, qué bueno, ya terminé con esto, vino el Estado Libre Asociado a través de mi antiguo profesor
el secretario de Justicia Miranda, César Miranda, le dijo, no papi, ven acá. Ahora en el ELA te vamos a procesar criminalmente también por los mismos delitos por los cuales te pasó por la piedra el gobierno federal. Entonces los abogados de Sánchez Valle dijeron, Pepe, un momento, no, y fueron y llevaron un caso al Supremo de Puerto Rico alegando que bajo la Constitución de Estados Unidos, quinta enmienda, cláusula de doble exposición, a nadie se le puede procesar dos veces por el mismo delito. Miren qué tronco de planteamiento, tremendo. Y eso sería así si, aparte del soberano federal, el ELA fuera también otro soberano. Perdón, es de la cosa. Si se determinaba que el ELA era un estado soberano, entonces, aunque el gobierno federal procesara criminalmente a Sánchez Valle, el ELA también podría procesarlo por esos mismos delitos, sin ofender la cláusula de doble exposición de la quinta enmienda de la Constitución americana. Pero el Supremo de Estados Unidos, en cierta coordinación con el gobierno del presidente Obama, loco por espetarnos acá la ley promesa, que literalmente destruía el gobierno y sistema de separación de poderes aquí, el Supremo de Estados Unidos dijo, no, un momento, el ELA no puede procesar criminalmente al bandido Sánchez Valle, lo puede hacer el gobierno federal, pero el ELA no puede tratar de procesarlo otra vez por los mismos delitos. ¿Por qué? Porque el ELA no tiene soberanía propia, separada y aparte. Soberanía es mando supremo sobre su territorio. Los poderes del ELA se derivan del soberano federal. El único soberano aquí es el gobierno federal de Estados Unidos, que tiene soberanía originaria, pero que le presta, digo no presta, delega. Le dice, López, yo te voy a delegar esta autoridad, pero ¿sabes qué? El que manda aquí soy yo, y el día que hagas algo que no me guste, vengo yo y te quito esa autoridad. Es como si el doctor Carlos Pérez tuviera una finca ahí en Cupey y me dijera, doctor Rocher, te voy a dar un guiso de mayordomo y te voy a dar poderes para que me administre la finca mientras yo doy clase. Pero el día que yo haga algo que no le guste al ilustre compañero doctor Pérez, ¿qué va a hacer él? ¿Me va a votar como bolsa? Nelson, gracias por tu servicio, esta pota. ¿Vieron? Porque el que tiene el mando supremo sobre esa finca es ¿quién? Compañero Carlos, no soy yo. Yo soy allí un mero, yo detento un poder prestado, delegado. Pero el día que haga algo que no le guste, al que tiene el poder de verdad, que es el dueño, me va a quitar el poder y me va a votar. Pues igual pasa con el ELA colonial respecto a los Estados Unidos. Los poderes que tiene esta cosa, mal llamada ELA, son autoridades prestadas por el Congreso. Y el día que en el ELA hiciésemos algo que no le gustase al Congreso, el Congreso iba a hacer ¿qué? Nos iba a retirar esos poderes, que fue lo que hizo el Supremo de Estados Unidos en Pueblo versus Sánchez Valle. Como nene chiquito, todo lo que nos dieron en el 52 nos lo quitaron en el 2016. Y ratificamos el 53 ante la ONU. En el año 53 las Naciones Unidas, creyéndose los embustes y las mentiras de Estados Unidos, sacó a ELA de la lista de países coloniales, de países que no habían alcanzado la plenitud del gobierno propio. Pero hoy sabemos que nunca hemos tenido gobierno propio. Han sido gobiernos coloniales de autoridad prestadas. De autoridad prestada. El día que usamos la autoridad de forma que molestó a Estados Unidos, y los americanos se molestaron porque cogimos muchos chavos prestados y después no se lo queríamos pagar. Y cuando aquí mi amigo García Padilla dijo no vamos a pagar la deuda, en el Congreso dijeron, oye, pero mira que estos negros, indios, mulatos y mestizos mascarifrescos que no quieren pagar la deuda, pues ven acá, vamos a resolver esto, vamos a acabar con la comedia de ELA.
El ELA eliminado para el infierno aquí. Vamos a quitarle todos los poderes que le dimos. Se los vamos a quitar y se los quitamos. Y esa es la ley promesa. La Junta. La Junta de Control Político, digo, de control fiscal, es una Junta de Control Político. La gente dice, los PNP dicen Junta de Supervisión y no es de supervisión, es de control. Y viene esa Junta, es una agencia de cobro de dinero, que tiene más poderes que el pobre gobierno electo de los puertorriqueños, demostrándose así que nosotros no valemos nada, que nos tienen aquí, nos tratan aquí precisamente como esclavos. ¿Qué poderes tiene el esclavo? Lo que el amo le dé la gana de darle, si le da la gana de darle algo. ¿Quedó claro eso? ¿Han entendido qué es lo que ha pasado aquí? Y toda esa comedia y esa tragedia tiene origen en el Tratado de París de 1898, porque los definieron como esclavos. Pues, ¿saben qué? ¿Saben qué? Como esclavos nos han tratado a lo largo y a lo ancho del siglo XX. Por eso yo estoy furioso, estoy que hecho chispa, estoy molesto, estoy furioso con esa situación. ¿Quién le gusta estar en la vida de esclavo de otro? Y que ser más que lacayo, boca abajo y ajatrado, para pretender aceptar vivir de rodillas como esclavos ante poderes extranjeros. Los que quieran seguir esclavos, lacayos y arrastrarse por ahí, que metan mano por ahí. La historia les habrá dicho: nacieron libres, murieron esclavos. Que descansen en el desprecio y el oprobio de la humanidad. He dicho. Usted había hablado también en una de las conferencias que había dado de que Puerto Rico puede ser cedido a cualquier país, y eso está parte de las cláusulas. ¿Qué dice el Bush Presidential, para podernos ir? Bush Presidential Task Force Report del 22 de diciembre de 2005, en la página 6, página 7, que Estados Unidos, en el ejercicio de sus grandes poderes plenarios, poderes de amo y esclavo, no puede regalar y ceder. Miren, mañana vienen los americanos, viene el trompo y le dice a Deng Xiaoping: papi, ven acá, dame la isla de Hainan con los chinos esos que tengas allí, y yo te cedo los negros, mulatos y mestizos de Puerto Rico, y yo te los regalo con toda la isla esa. Y me cancelan la deuda que Estados Unidos tiene con China. Y al otro día amanecemos ciudadanos chinos. Y van a ver el triste espectáculo de medio mundo jalar para allá, para Yupi, a coger chino en la universidad. A coger chino mandarín. El lenguaje. A coger chino mandarín aquí. En la UPR. Qué fenómeno. La madre que los parió. A coger chino o mandarín aquí en la universidad. Esto es triste, esto es una situación realmente vergonzosa. Mi gente, muchas gracias por la atención prestada. Doctor Carlos Pérez, agradecido por la invitación que gentilmente le ha hecho a su colega. A tus estudiantes, que estoy siempre disponible para ayudarlos en lo que necesiten, cualquier trabajo, cualquier investigación, nos pueden llamar. Oigan, abajo la esclavitud, abajo las cadenas, y que algún día podamos pararnos en esta tierra y decir: aquí somos un pueblo libre. Muchas gracias.